bienvenidos a Homo Cognito Fifth. Soy tu anfitriona Prisa Sagari. Y bueno, aquí ya estás viendo el póster de lo que vamos a hablar. Ustedes saben que en la plataforma de la Gran N hay obviamente, serie basada en este tipo llamado Jeffrey Dahmer. Y entonces todo el mundo habló de esta serie, lo que vendría siendo el Halloween. Se disfrazaron de él, disfrazaron a los niños. Y la verdad, ahí se ve que piensan que esto fue mera ciencia ficción. Qué mal estamos hoy en día, ¿eh? A mí me interesaba ver más algo consistente, como un documental. Y de La mente de un monstruo, es de ID, de Discovery Investigations, pero afortunadamente los capítulos los pusieron en HBO. Y eso es lo que yo te vengo a hablar ahora, más que de la serie pitera. Porque sí, podrá traer muchas cosas lo suficientemente gráficas, pero lo que te voy a comentar fue de Adebis. Y cómo este cuate, de aparentemente ser un niño normal, crea unas desviaciones que hasta te hace pensar que definitivamente pudo haber ahí una especie de posesión. No lo estoy hablando así porque sí, porque definitivamente hay personas y además hay psicólogos que intervienen en este documental que sí te describen un perfil criminal. Sin embargo, no nos hablan de los orígenes, de cómo puede haber afectado alguna química de su cerebro, porque nada más es eso, un perfil criminal. Y a mí me interesaría ahondar más en esto. ¿Qué te puedo decir de entrada? Un documental así no es para todos porque es bastante perturbador, es bastante fuerte, y para que yo lo esté diciendo es porque definitivamente ves que hay gente que no sabemos si su alma sea perversa de naturaleza o qué rollo. Y ahí te voy a decir por qué. Este cuate denominado Jeffrey Lionel Dahmer, pues se le conoce como un delincuente 3X y además que comía de su misma especie. Así como lo escuchas, así de fuerte está su historia. Y todo esto dura ahora sí que hasta 1994, porque todo esto empieza en los 70 a ocurrir una cosa y a ocurrir otra y a ocurrir otra. Y finalmente, por los 90, decide la justicia proceder contra un maníaco así. Y a veces nos vamos viendo que estas personas, si se le puede denominar personas porque son monstruosas, cómo van de un menos a más. Y sobre todo, con esa mentalidad de poder sobrepasar a la ley. Que la ley a veces no funciona para todos. La historia comienza de esta manera. Jeffrey Lionel Dahmer, y eso porque lo empieza a narrar su papá, pues dice que era un niño en apariencia para él normal, muy cariñoso, que le encantaba estar con el papá, de igual manera con la mamá, y lo que sería un niño. Sin embargo, todo su breakdown, digámoslo así, comienza definitivamente a fragmentarse cuando la mamá enferma
cuando la mamá le tiene que dar unos chochitos. Y entonces el papá, conforme fue pasando el tiempo, pues obviamente son pocos los comprometidos, ¿no? Ante una enfermedad, decide hablar con un adolescente, Jeffrey, en decirle, pues sabes qué, me voy a separar de tu mamá. Ya, hasta aquí se acabó, y parece que ahí comenzó un arranque de ira, en la cual toma una vara, se va a un árbol en donde ellos vivían y le empieza a dar al árbol con la vara de puro coraje. El señor, en su ingenua mente, pensó que estaba armando una rabieta. Y una rabieta con un descontrol emocional, sí te está hablando de algún foco rojo, pero desgraciadamente los padres piensan que sus hijos están muy normales, no le ven el defecto, y si lo ven, lo quieren negar. Son pocos los que realmente ven cuando algo ya no está bien. Conforme fue creciendo Dahmer, vamos integrándonos a ese entorno de él, y siempre hemos dicho que la violencia empieza con los animalitos. Él no se escabechó en animalitos o mascotitas. Se encontró un perro que ya estaba atropellado, y nada más así porque sí, se le ocurrió abrirlo para ver qué tenía. Desde ahí también vamos viendo como que hay otro focazo rojo. Y según él le encantaba hacer bromas y demás cuando estaba en la secundaria. Tan es así que se coló en una fotografía para darse a notar en un grupo que no era el suyo, y que ahí en el anuario, ya después de que salió la fotografía donde él se coló, él mismo pide que lo rayonen ahí porque no debe de estar ahí. De igual modo, otro de los compañeros expresa que pues pensaban que era bromista, que así era. Y esto estamos hablando de la década de los 70. Y tan es así que dice que se le abalanzó y que quiso escuchar su corazón para ver cómo latía. Eso también no es normalito que digamos. Pero no lo tomaron tan mal. Y cuando sucede esto del cachorrito o del perrito que estaba atropellado, que vio que tenía adentro, pues los mismos compañeros de secundaria pues dijeron, ¿quieres ser biólogo? O algo así, para estar haciendo este tipo de cosas. Recordemos que de repente en los colegios, y estamos hablando de la época de los 70, y hasta nos tocó uno que otro, y hemos visto series donde en el laboratorio, para una clase, hay que diseccionar una rana. Y eso está visto en series, y a lo mejor a uno que otro que nosotros nos tocó, pero de ahí en fuera hacerlo con un animal que ya estaba atropellado. Después lo que hizo fue que casi les colgó de la cabecita de ese perro la calavera, bueno, la osamenta, para decirlo así, la colgó ahí y órale, como parte de una broma en la secundaria. Y el papá no le había notado nada de extraño, pensaba que a lo mejor eran actitudes de un chicuelo travieso. Y esto se fue en progreso, a tal punto que no nos explican por qué dentro del documental, pero se va a vivir con la abuela.
Y entonces, pues decía que él ya traía ahí unos impulsos de manera 3X y que aparte de todo, pues no le gustaban las muchachas, le gustaban los muchachos. Y dices, bueno, época de los 70, Estados Unidos nunca ha sido tan abierto como te quieren hacer creer o como te lo hace ver el medio del espectáculo que ahora es aplaudible, ¿no? Imagínense la sociedad de los 70. Entonces él se iba a unos baresuchos de por ahí, donde pues obviamente se vivía la vida loca. Y entonces pues ahí empezó a tener sus amoríos clandestinos, todo clandestino, pero para él no era suficiente, ¿no? La cuestión no es así, sino que fue progresando todo esto y en su mente quería controlar a lo que vendría siendo su pareja, que no nada más fuera colchonazo de una noche y ya. Y entonces empezó a comprar pastillas para dormir a la otra persona. Y así tener la fijación de poderla controlar. Pero su trastorno cerebral, por llamarlo de algún modo, dijo, no, no nada más quiero dormirlos. Todo empezó a incrementar en su mente y empezó de menos a más, yo les digo. Y hasta que se le pasaron unas cucharadas del medicamento que les daba, hasta dicen que pastillas son, pues al que tenía en turno de pareja, pues ahí se quedó con esa pastilla y del miedo dice, ¿y ahora qué hago con esto aquí? Pues órale, como carnicero en una carnicería. Y aparte de todo, la complejidad de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Llegó a tal punto de dejar a la persona en los huesitos y dice, bueno, ya me deshice de esta parte. ¿Qué hago con los huesos? Compró un martillo, así como les estoy diciendo, y empezó a machacarlos hasta que los volvió polvo y los esparció por la vivienda donde vivía. Así de fuerte está toda esta historia y me sorprende que gente haya vestido a sus niños de este cuate que no se debería ni tomar en cuenta. ¿Esto es en serio? ¿Que esto fue divertido para el 31? Halloween. Glorificar a una persona así, si es que podemos denominarlo persona. ¡Qué grueso! Ahora bien, conforme nos siguen contando no la historia, sino los sucesos, nos damos cuenta que se llega a tal punto que el papá, ya viendo que pues esto no estaba bien o algo le empezó a notar el papá, pues lo empezó a presionar a tal modo porque temía por la vida de su mamá, la abuela de Jeffrey, porque era pues una persona católica y en el sótano pasaron de la abuela muchas cosas, entre ellas pues tratarse de alejar de esas mañas y robarse de donde trabajaba un maniquí de estos varones
y fantaseaba con este maniquí. Su enfermedad fue creciendo, pero creciendo al por mayor. Tan es así que pues cuando lo fuerzan a irse de esta casa que era la de la abuela, decide pues rentarse unos apartamentos que ya demolieron, pero curiosamente, y aquí es donde me empieza a llamar la atención, que se cambia a un barrio donde la mayoría era gente de color. Y él era el único caucásico ahí. Si no supiéramos la cuestión energética que tenemos cada quien, sabemos que por lo menos la raza de color es muy usada para el incremento energético. No voy a ahondar en detalles. Y ahí empieza este cuate sus pesquisas, pero así, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y tenían él un vecino de color, porque el barrio era de gente de color. Hagan de cuenta el Bronx en Nueva York. Y entonces, pues el vecino también habla y dice, pues yo que me iba a imaginar que este cuate era un monstruazo. Se veía como una persona muy calmada, muy callada y muy normal. Por eso les digo, es mejor ser uno bien anormal que tener una facha de ser alguien normalito. Y así empezaron a desaparecer gente, pero pues en esas épocas, ¿cómo? No había denuncias, no había cuerpos, y tan es así que a muchos de los que se ejecutó este cuate los hizo cachitos. Y no solo eso, lo más horroroso fue cuando ya empezó a consumir de su misma especie. Porque dicen que habían encontrado, ya después de que lo agarran y todo, que lo llevan al frescobote, cachos, así como si fueran a hacer hamburguesas. Pero no eran hamburguesas de res, eran de su misma especie. Y no solo eso, también se le ocurrió comprar un tambo donde pues los disolvía o trataba de disolverlos. Y todo eso, cuando te lo están poniendo en imágenes dentro del documental, dices, y todavía se le ocurre a la plataforma de la gran N hacer algo ficcionado de este cuate como para glorificarlo. Es bastante perturbador lo que vemos aquí. Y yo me quedé pensando, no solo fueron chavos mayores de edad. Entre ellos hubo uno de 17, hubo otro de 14, y así como se sigue con Jeffrey Dahmer. La verdad, te da muchas cosas en qué pensar, de que si fue algo psicológico, si al final tuvo una posesión de una entidad negativa, pero negativa que disfrutaba, energetizándose con gente de color. Y el de 17, que también se ejecutó, pues era una, pues ahí remezcla oriental, como filipino o algo así, y que sale también una chava diciendo la deficiencia de la policía
Y sobre todo que ella tenía 17 años cuando sucedió todo esto por ahí de los 80, que quiso ayudar a esa víctima de este cerdo de Jeffrey Dahmer. Y pues no pasó nada. Y hasta la fecha, después de que pasó todo esto con este muchacho de 17 años, ella todavía tiene pues cargos de conciencia en decir, no sé cómo lo hubiera hecho, pero yo me lo hubiera llevado, o yo hubiera hecho esto, yo hubiera hecho el otro, porque las autoridades sirvieron para nada. Y sobre todo que las leyes no están como están ahorita a protección a menores. ¿Cómo iba a ser normal que un tipo de más de 20 dijera que este cuate de 17 menor de edad, y que obviamente pues se veía en muy malas condiciones, fuera pareja? Porque hasta para eso, muy hábil para salirse con la suya hasta que la bola reventó. Y que obviamente también ahí el padre, que ya es un viejecitino, comenta que él ya había mandado una carta primeramente con los primeros incidentes para que su hijo fuera sometido a una buena terapia, pero sin embargo, si no lo arregló desde niño, como un árbol que crece torcido, lo vas a enderezar a los 20, 20 ya cuando es todo un hombre. Pobre señor, de verdad, pero eso pasa por no ponerles atención a tiempo. Lo que quiero decirte es que, de verdad, si te aguantas un documental así, velo. Te lo describí a grandes rasgos. Si no, pues aquí tienes esta reseña. Me parece bueno para que nos demos una idea si realmente nacen humanos estos, o qué son en realidad, para afectar a tantas personas así al unísono y no estar satisfechos en nada. La verdad es para pensar varias vertientes sobre el caso de Jeffrey Dahmer. Y de verdad, cuando saquen series de personas reales con este tipo de casos, y que sean a lo mejor series ficcionadas, háganse un favor, no los glorifiquen, no vistan a sus hijos en disfraz como alguien como este cerdazo. Y bueno, por mi parte es todo. Esta fue Princesa Gary. Que tengas buen día, buena tarde, buena noche. Suscríbete, dale click a la campanita, déjame en la caja de los comentarios tu comentario. Definitivamente perturbador. Te recomiendo que, si no eres fuerte, en realidad, mejor pásalo de largo, o velo en el día, porque de verdad es de estos, y te lo comento yo, que son altamente perturbadores. Ahora sí, nos vemos en otro video, y ya sabes que yo sí lo recomiendo bajo mis reservas de cómo tú definitivamente eres de sensible. Hasta luego y bye bye.